Entonces vamos a dar inicio a la grabación de la reunión y vamos a compartir la pantalla para que todos ustedes vean lo que yo veo. Listo. Me disculpan que se me olvidó actualizar las diapositivas, pero todo es por la causa. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirma, Leonardo? Sí, señora, muy bien. Ya leemos presentación para que sea más amplio. Okay. Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio. Chicos, muy buenas tardes. Estamos en la primera webconferencia que se desarrollará de la unidad 2, tarea 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas del curso de pensamiento lógico matemático. Esta webconferencia está dirigida a los estudiantes de la zona sur y de la zona Amazonía-Orinoquía. Como ustedes saben, son 3 encuentros que están programados. Ustedes pueden asistir a cualquiera de los 3, al que sea más conveniente para ustedes. Si quieren a los 3, no hay ningún problema. Lo importante es que aprovechen toda la información que les estamos pasando. Igualmente, como ustedes saben, este encuentro está siendo grabado y los links se compartirán por el entorno de información inicial en la parte donde dice webconferencia. Igualmente, sus tutores les estarán enviando los links para que ustedes también los tengan a la mano. Vamos a trabajar. La buena noticia, pues este es un tema extremadamente fácil, es un taller muy simple que yo sé que ustedes este fin de semana ya van a tener listo para entregar y calificar. Entonces, vamos con actitud positiva, con muy buena disposición a trabajar este nuevo taller. La metodología es la misma que el taller anterior. Es decir, lo primero que tienen que hacer ustedes es ingresar al campus virtual, al curso de pensamiento, ir al foro de la tarea 2 y participar indicando la letra. Como ustedes saben, cada grupo es de 5 participantes y hay 5 letras: A, B, C, D o E. Ustedes deben escoger una letra sin repetir, ¿listo? No se valen letras repetidas. Y ya una vez identificada la letra, iniciamos a realizar los ejercicios. Siempre son 4 ejercicios. Estos ejercicios tienen 4 temas diferentes y ustedes van a ver para cada ejercicio la letra que les corresponde. ¿Qué temas son los que vamos a trabajar? Entonces, en esta unidad 2 trabajaremos el tema de cuantificadores, proposiciones categóricas, simbología de las proposiciones categóricas y los cuantificadores, y diagramas para las proposiciones categóricas, clasificación como proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias, y finalmente todo lo que es razonamiento deductivo e inductivo. Tomen sus cuadernos y lápices y vamos a iniciar. En el tema anterior, nosotros estábamos trabajando una proposición. En esa proposición nosotros identificamos que tenía que tener unas características esenciales. Primero, que debía identificarse el sujeto, el verbo y el complemento. Esto parece español, ¿cierto? Sujeto, la persona, ser o cosa a la cual está dirigida la acción. El verbo, la acción que se realiza. Y el complemento, pues ya, la chacha, ¿cierto? Entonces, como por ejemplo, el perro tiene 4 patas. Sujeto, el perro. Verbo, tiene, complemento, las 4 patas, ¿cierto? En este caso, a esa proposición vamos a agregarle algo que se llama un cuantificador. El cuantificador, como su nombre lo indica, me hace relación a cantidad, ¿cierto? Entonces, un cuantificador es una expresión con la que pretendemos cuantificar o dar una proporción de cantidad a nuestra proposición. Acá nosotros, si fuese matemáticas, nosotros pondríamos números, ¿cierto? 5, 10, 100, 5,000, 1,000,000, y así yo cuantifico un número. En este momento nosotros vamos a seguir cuantificando en forma gramatical, llamémoslo así. Vamos a utilizar palabras que denominan cantidades. ¿Cuáles son estas expresiones que denominan cantidades? Miremos algunos ejemplos. La palabra todos. Todos los perros tienen 4 patas. Bien, ahí me está dando una noción de cantidad. Algunos, ninguno, no todos, solo uno.
Existe por lo menos un o algún perro tiene 4 patas. Esas son palabras, como ustedes pueden ver, que me hacen a mí, cuando las escucho en mi cerebrito, tener una relación de cantidad. Cuando yo escucho todo, yo imagino que todos los perros que hay en el mundo tienen 4 patas. ¿Sí? No hay ninguna excepción. Cuando yo digo algunos, bueno, algunos significa que hay unos perros que tienen 4 patas y hay otros perros que no tienen 4 patas. No me está diciendo si tienen 5 o si tienen 3. Simplemente que no tienen 4 patas, ¿cierto? O sea, algunos. ¿Y cuántos son esos algunos? Pueden ser poquitos o pueden ser muchos, no sabemos. Pero es una sensación de cantidad la que tenemos. Si yo digo ninguno, pues ninguno significa nadie, ¿cierto? Ningún perro tiene 4 patas en el mundo. Si digo no todos, pues es muy parecido a algunos, ¿cierto? Quiere decir que algunos sí, pero otros no. Solo uno, pues que de todo el universo hay un solo perro que tiene 4 patas. Existen por lo menos uno, ¿sí? Son palabras que me generan cantidad, aunque no me están cuantificando directamente, o sea, no me están dando el número, pero me están dando una noción de cantidad. Ejemplos tenemos acá. Todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. Eso significa que para que una figura sea cuadrado, todos los lados tienen que tener la misma medida. No hay excepciones, ¿sí ven? Algunos ciclistas han participado en el Giro a Italia. Quiere decir que hay algunas personas que practican el ciclismo que han participado en el Giro. No todas, pero sí algunas. En este caso, si ustedes miran la proposición, identificamos el cuantificador, el sujeto, el verbo y el complemento. Entonces tenemos una palabra más en nuestra proposición, el cuantificador. El cuantificador, que es esa expresión de cantidad, siempre va a iniciar, siempre va a estar al principio de la proposición. Igualmente, las otras características de las proposiciones se siguen cumpliendo. ¿Cuáles son esas otras características? Que la proposición debe ser afirmativa y decir la verdad. Son decir. Buenas, me desconecté. Sí, compañera. ¿Sí ve? Yo Yo se hablando escuchaba sola y mejor. no me había dado cuenta. ¿Me dicen en qué parte nos quedamos? Dale, compartir otra vez la presentación, compañera. ¿Ya? ¿Me están mirando? No, señora. No, mira. Qué verra que era la. Espérame un momento, qué pena con ustedes. Aquí. Ya, ¿me confirma si me están mirando? Ya está cargando, ya carga. ¿Ya? Ok. Sí, señora. Qué pena con ustedes. Listo. No sé en qué parte de mi linda diatriba me quedé. Pero pues estaba iniciando con la información de las clases de cuantificadores, de que existe cuantificador universal. El cuantificador universal es aquel que me clasifica en todo o ninguno. O sea, las palabras de estos cuantificadores son estas, todos o ninguno. Y hacen referencia exclusiva a que cuando yo los utilizo, no estoy eximiendo a nadie. O sea, es un cuantificador de extremos. Si yo digo todos los perros tienen 4 patas, significa que todos los perros que hay en el universo tienen 4 patas. Uno que tenga
ustedes, no sé por qué me está sacando. De pronto puede ser así por el número de participantes que tenemos. Puede ser. No, qué pena con ustedes, no sé por qué me está sacando esto, no debería. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Ok. Como les venía diciendo, el cuantificador universal se simboliza por la letra, miren, esta letra A mayúscula inversa. Una patas arriba, mejor dicho. Ese es el símbolo del cuantificador universal. Para cualquiera, en positivo o en afirmativo. Todo o ninguno es la misma expresión. En esta expresión que ustedes ven acá, la A, la X, la E, la U, dos puntos, P de X, se traduce de esta manera. Para todo X que pertenece al universo, se cumple P de X. Y eso es la primera parte de la expresión simbólica. Es decir, siempre voy a escribirlo de la misma manera. Ahora, cuando el cuantificador es negativo, la que se niega es el complemento, no el cuantificador. ¿Listo? Siempre el que niego es el complemento. El cuantificador, como hace noción de cantidad a un número, yo un número no lo niego. Yo niego es lo que hace relación el número. ¿Listo? Entonces, en este caso, el negativo pasa al complemento. En este caso, en simbología, entonces ustedes pueden ver que me aparece el no P de X. En un ejemplo sería la siguiente forma. Todas las frutas son dulces. Ese, como tiene la palabra todas, es un universal. Y en este caso estoy afirmando, entonces un universal afirmativo. Simbólicamente voy a escribirlo así. Todas las frutas X, tal que X, son dulces. Y en símbolo, entonces me queda así. Todo X que pertenece a U, X es dulce. Toda esta expresión es parte del símbolo, mis niños, ¿oyeron? Otro ejemplo. Todos los gatos tienen cola. Estoy usando todos, es un universal, y estoy afirmando, entonces universal, afirmativa. En la expresión simbólica, entonces me va a quedar todos los gatos X, tal que X, tiene cola. En el símbolo, miren que se escribe igual sin importar lo que esté escribiendo. Para todo X que pertenece a U, lo que cambia es el complemento. X tiene cola, X es dulce. Y en una negativa, entonces tenemos acá, ninguna ave tiene alas. En este caso, entonces, ninguna, ninguna, ninguno, ningunos es negativo, ¿cierto? En este caso es universal negativa. Y en la expresión simbólica me quedaría todas las aves X, tal que X no tiene alas. ¿Sí ven? La primera parte quedó igual. Todas las aves X, todos los gatos X, todas las frutas X, sin importar que sea afirmativa o negativa, desde que sea universal, tienen la misma parte. Y luego lo que cambia es el complemento. El complemento puede ser afirmativo o el complemento puede ser negativo. El complemento negativo es que me dice X no tiene alas. ¿Listo? ¿Quién es X? Las aves. Las aves no tienen alas. Otro tipo de cuantificadores son los cuantificadores existenciales o particulares. Estos cuantificadores existenciales o particulares son el opuesto al universal. Entonces, si el universal es todo o nada, el particular es, ¿listo? Algunas frutas son dulces, algunas aves tienen alas, algunos gatos tienen cola. ¿Cuántos? Algunos. Puede ser poquito, puede ser mucho. ¿Listo? La expresión o la palabra que se cuantifica acá es esta, algunos. Se puede escribir en afirmativo y en negativo. Entonces, algunos estudiantes se matriculan en el 1604. Como lo estoy diciendo en afirmativo, entonces es un existencial afirmativo. Algunos estudiantes no se matriculan en el 1604. Entonces, la parte negativa acá es no se matricularon. Algunos es el existencial y acá el negativo sí está explícito, no encuentro la palabra.
Acuérdense que en el otro, en el universal, yo no encontraba el no, pero me decía era ninguno. Entonces ahí estaba el no incluido. ¿Listo? ¿Cómo se simboliza? Entonces, en este caso, el símbolo que pertenece a esta expresión es la E mayúscula inversa. No confundan las E's. Esta E mayúscula inversa al revés cuadrada es el existencial, mientras que la E curva al derecho es de pertenece, ¿no? Ojo, porque son palabras diferentes. Aquí se traduce, estas palabras traducen. Existe un X que pertenece al universo, donde se cumple P de X. ¿Quién es P de X? Mi conjunto, ¿listo? En este caso serían los estudiantes del periodo 1604. ¿Existe algún mechudo en ese universo que se matriculó en el 1604? En negativo, aplica lo mismo. El cuantificador no es el que lleva el negativo, sino el complemento. Por eso dicen, no se matricularon en el 1604. ¿Listo? Entonces, legalmente nosotros estamos negando la acción, negamos el verbo. En ejemplos, entonces sería, algunos estudiantes, ¿existe algún estudiante X tal que X se matriculó en el periodo 1604? Existe un X que pertenece al universo que X matriculó el periodo 1604. En negativo, lo mismo. ¿Existe algún estudiante X tal que X no matriculó el periodo 1604? Y en símbolo, existe un X que pertenece al universo donde X no matriculó el periodo 1604. En el taller que ustedes tienen, encuentran una expresión así. Entonces a ustedes les dan una proposición que está incompleta. Le falta la primera palabra. Los perros no tienen, los perros no tienen orejas. Entonces, en este caso, tenemos que identificar cuál es el cuantificador. Tenemos que responder 3 preguntas. La primera es escribir el argumento completo. La segunda es escribirlo simbólicamente. Y la tercera es clasificarlo. Aquí vamos rápido. Acuérdense que ahorita al final vamos a hacer un taller. Entonces, acá, los perros tienen orejas. ¿Cuál será? Todos, ningún o algún. Entonces, vamos a irnos en la gracia de Dios. A Dios todo creó todos los perros con orejas. Entonces, yo voy a suponer que el cuantificador es un cuantificador universal. Todos los perros tienen orejas, sean grandes, sean chiquitas, sean puntudas, sean curvas. Dios los creó a todos con orejas. Simbólicamente, recuerden que el todos es la inversa. Entonces, todos los perros X, tal que X, tienen orejas. ¿Sí ven? Mira, todos los perros X, tal que X, tienen orejas. Y en la expresión, entonces, para X que pertenece al universo, X tienen orejas. Y la clasificación, ay, perdón, me la comí. Mi hambre. Ay. La clasificación, que no la escribí acá, entonces es, ¿qué es? ¿Universal o particular, existencial? Es un universal porque tiene la palabra todos. ¿Está afirmativa o está negativa? Entonces estamos afirmando que todos los perros tienen orejas. En este caso sería un universal afirmativo. Ahora miremoslo a raíz de proposiciones. ¿Qué es una proposición? ¿No? Acuérdense que ya la tenemos. Sujeto, verbo, complemento. En este caso, la proposición, nosotros le ponemos un nombre. Acuérdense de P, Q, R, S, las que trabajamos la vez pasada. En este caso, entonces, esas proposiciones categóricas son afirmaciones acerca de categorías o clases. Entonces, ¿de qué categoría o clases? Pues las categorías universales o particulares. Entonces, esto es un ejemplo. Estas son las proposiciones categóricas. Siempre van a existir las mismas 4 proposiciones categóricas. Universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Recuerden que particular es la misma existencial, ¿no? ¿Y cuáles son las palabras claves?
Miren que acá están subrayados. Todas las aves son animales, todas son. Ningún ave es animal, ningún es. Algunas aves son animales, algunas aves no son animales. ¿Qué es las proposiciones categóricas, hijos? Anótenlo ahí. Siempre son 4. 2 universales, 2 particulares. 2 positivos, 2 afirmativas y 2 negativas. Universal a negativa, universal afirmativa. Particular afirmativa, particular negativa. En otro ejemplo, todos los estudiantes son aplicados y responsables. Ningún estudiante es aplicado y responsable. Algunos estudiantes son aplicados y responsables. Algunos estudiantes no son aplicados y responsables. Aquí, ojo, tengan presente con la gramática, si estoy en plural o si estoy en singular, ¿no? Si ustedes me dicen el ejemplo es, todos los estudiantes son aplicados y responsables, entonces no me van a escribir, ninguno de los estudiantes son aplicados y responsables, esa es la negativa, ¿no? Porque ninguno es en singular, ¿cierto? Entonces tenemos que escribir toda la oración en singular para que quede coherente y no vayamos pues a chambonear el español ahí, ¿listo? Aquí existen 2 palabras claves. Cuantificador y la cópula. En este caso, ¿quiénes son ellos? Ojo, lo que tengo subrayado aquí en azulito. Cuantificador, la primera palabra con la que inicia la proposición, y el verbo. Ojo, la cópula es el verbo. En este caso, porque Dios es grande y el profesor siempre hace el fácil, pues identificamos el verbo ser o estar, ¿cierto? Son. Es. Pero los verbos son muchos. Está el verbo dormir, caer, traer, beber, comer. Bueno, piensen el que ustedes quieran. El verbo es la cópula, ¿ok? Miremos entonces la fórmula general. En la parte generalizada, identificamos cuantificador. Todo, ningún, algún. Y la cópula, ¿es o no es? Esa es la cuestión. ¿Listo? Entonces, siempre la universal afirmativa va a ser todo S es P. La universal negativa, ningún S es P. ¿Quién es S y P? Sujeto y predicado, ¿cierto? Todo sujeto es predicado. Ningún sujeto es predicado. Algún sujeto es predicado y algún sujeto no es predicado. Entonces, en este caso, vamos a mirar acá un ejemplo. Si yo tengo la expresión, algunas frutas son ácidas, ¿qué tengo que hacer según el ejercicio? Entonces, primero, identificar cuantificador y la cópula o cualidad. Acuérdense, cuantificador y el verbo. Entonces, en este caso, el cuantificador va a ser algunas y la cualidad o verbo son. La proposición categórica en este caso sería alguna P es. Alguna S es P, perdón. Algún sujeto es predicado. Alguna S es P. ¿Quién falta? Si tengo la particular afirmativa, me faltarían las universales y la particular negativa. Entonces, ¿qué hago? Complemento para tener las 4 proposiciones categóricas. Porque las proposiciones categóricas son 4. 2 universales, 2 particulares. ¿Listo? Siempre. Que si a mí me dan una proposición y yo la identifico, tengo que construir las otras 3. Ya vamos a hacer más adelante ejemplos de esto. En el taller, a ustedes les van a dar este caso. Una proposición. Todos los niños son obedientes. ¿Qué hay que hacer? Primer paso, identificar el cuantificador y la cópula. Recuerden, el cuantificador, la primera palabra, la cópula, el verbo. Entonces, ¿cuáles son el cuantificador? ¿Cuál es la cópula? Son. Muy bien. Entonces, identificamos, todos los niños son obedientes y señalamos cuantificador y cópula. Vamos a clasificarlo. Desclasificar es esa expresión que es universal o particular, afirmativa o negativa.
Entonces, todos me dice que es universal. Y como estoy afirmando que todos los niños son obedientes, entonces va a ser una universal afirmativa. Si ya tengo universal afirmativa, me faltan 3. ¿Cuáles me faltan? La universal negativa, la particular afirmativa y la particular negativa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a complementar. La negativa, ningún niño es obediente. La particular afirmativa, algunos niños son obedientes. La particular negativa, algunos niños no son obedientes. ¿Listo? Entonces, siempre es el mismo proceso. Vamos hasta acá, ¿cierto? Listo. Ahorita hacemos las preguntas que ya tenemos varios ejercicios para practicar. Ahora, una vez tengo identificado que ya sé colocar el cuantificador, ya identifico las 4 tipos de proposiciones categóricas que existen, ahora vamos a mirar, y legalmente, porque lo he repetido mucho, ya sabemos cuál es una parte de una proposición, ¿cierto? Cuantificador, sujeto, verbo y complemento o predicado, como lo quieran llamar. Entonces, ahora vamos a mirar cómo se clasifican las proposiciones categóricas. Esas clasificaciones dependen de el particular, o sea, del tipo de cuantificador, si es universal o particular, y el tipo de afirmación, o sea, si es positiva o si es negativa. Entonces, para esto vamos a hacer una estructura. Entonces, cuando yo tengo para hacer la clasificación, ojo, perdón que lo enredé. Para poder hacer la clasificación, yo debo tener 2 proposiciones. Cualquiera, o sea, de las 4 proposiciones categóricas que contiene una expresión, que puede contener una expresión, yo debo tener 2. 2 cualquiera y voy a mirar cómo se relacionan ellas 2. Lo primero que voy a hacer para mirar que estén bien es determinar su estructura. Entonces, la estructura, ¿qué me dice? La proposición P, que es la primera, tiene cuantificador todos. El sujeto, las aves, ¿cierto? Aves. La cualidad o la cópula del verbo son el término o predicado, complemento, como lo queramos llamar, animales. Todas las aves son animales. La segunda, algunas aves no son animales. Esa se llama Q, la proposición. El cuantificador va a ser algunas. El sujeto, pues las aves, ¿cierto? La cualidad o cópula acaba en afirmativo o en negativo, acuérdense. En este caso sería no son. Y el complemento, animales. Permítanme un momento. Aquí hay un animal golpeando la puerta. Listo. Entonces, toda proposición debe tener esa estructura. Acá vamos a identificar esa estructura. Esa estructura me permite llegar a esta parte de la estrategia. Entonces, voy a ubicarlo en este cuadro. Este cuadrito, voy a identificar las proposiciones por la letra A, E, I, O. ¿Qué es la letra A? Proposición A siempre va a ser todo S es P. Todo, entonces universal, es positivo, entonces universal afirmativo. La A siempre, always and forever, va a ser todo S es P, universal afirmativa. La E, o toda proposición que yo ubique en el punto E, va a ser ningún S es P. Ningún, que es universal, es P. Ningún universal negativo, ¿cierto? Entonces, siempre la universal negativa, ningún S es P, la voy a ubicar en el punto E que está ahí. Luego identifico quién es I. Las proposiciones I hacen la forma, algunos S son P. Algunos particular son afirmativos. Entonces, siempre la particular afirmativa va a ser la I. Y luego viene la proposición O, la letra O, que significa algunos S no son P. Algunos particular no son negativas.
Entonces, aquí estamos simplemente en un cuadrado ubicando las 4 proposiciones categóricas, dependiendo el cuantificador, si es universal y particular, y si es afirmativa o negativa. Y les hemos puesto una letra para identificarlos. A, universal afirmativa, E, universal negativa, y particular afirmativa o particular negativa. ¿Qué me relaciona a ello? Entonces, la clasificación de las proposiciones pueden ser contrarias, subalternas, contradictorias o subcontrarias. Y eso depende la posición en la que estén acá. ¿Listo? Entonces vamos a usar la siguiente expresión. Todos los políticos son honestos. Entonces, en este caso, si yo lo voy a ubicar, todos los políticos son honestos, entonces sería la letra A, universal afirmativo. Todos los políticos no son honestos. Todos los políticos no son honestos. Mira que aquí no utilicé la palabra ningún, ¿listo? Pero es lo mismo, ningún político es honesto. Entonces, todos los políticos no son honestos. La E, ningún S es P. Algunos políticos son honestos, algunos particular. Algunos políticos son honestos, afirmativa. Algunos políticos no son honestos. Entonces, algunos particular no son negativas. En el ejemplo, tenemos entonces este caso. Tengo dos proposiciones, P y Q. Ustedes saben que la letra es lo de menos, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Primera parte, identificar la estructura. Segunda parte, identificar el tipo de proposición. Y cuarto, ubicarlo en el cuadrito. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Estructura. Vamos a llenar este cuadrito. Entonces, proposición es el nombre de la letra, PQ. Cuantificador de la primera, ninguno. Sujeto, político. Verbo es predicado, honesto. De la Q, cuantificador, algunos. Sujeto, políticos. Verbo, son honestos. Tipo de proposición, entonces acuérdense, ningún P, ningún S es P. Entonces la P me está diciendo, ningún S es P. Ningún S es P. Eso es universal negativo. Y el otro, algunos políticos son honestos. Algún S es P. Algún S es P. En este caso sería una particular negativa. Miremos en el esquema, en el cuadrito, ¿dónde se ubican las universales negativas? Ningún S es P. La letra E, mírenla acá. Luego viene la particular afirmativa. Algún S es P. La I, lo ubico acá. Entonces, ¿qué tipo de clasificación hay entre esas dos proposiciones? Entonces, se unen por la línea que dice contradictorias. Entonces, en este caso, la clasificación de esas dos proposiciones es que son contradictorias. ¿Listo? Ahorita vamos a hacer mucho más ejercicios. Relájense y disfruten. Para terminar el tema, entonces viene lo que son los tipos de razonamientos. Entonces, ¿qué es el razonamiento? El razonamiento es una facultad humana de cómo comprendemos nosotros la realidad. Ese razonamiento puede ser de dos tipos. Puede ser deductivo o puede ser inductivo. Uno es cuando es objetivo y el otro es cuando es subjetivo. ¿Qué significa eso? Que para uno tengo evidencias y para el otro tengo suposiciones. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es el mismo razonamiento objetivo. Es decir, yo tengo una evidencia que permite llegar a una conclusión. En este caso, voy a mirar cuáles son mis evidencias. Entonces, mis evidencias son las premisas. Entonces, vamos a mirar el argumento que dice. Entonces, por ejemplo, acá, todos los artistas son banqueros. Todos los banqueros son cantantes. Esas son mis premisas. Si ustedes se dan cuenta, esas premisas son universales. No estoy suponiendo, es una afirmación contundente.
todos los artistas que hay en el mundo son banqueros. Todos los banqueros que hay en el mundo son cantantes. ¿Qué conclusión puedo tener yo de eso? Pues que todos los artistas son cantantes. ¿Sí lo ven? Entonces, en el razonamiento deductivo, la conclusión se extrae de las premisas. ¿Sí? Se obtiene claramente la información de las premisas. Yo no estoy suponiendo nada. Simplemente ahí estaba escrito. ¿Listo? Contrario a el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo es uno que me ayuda en el cual yo, como persona, teniendo un ejemplo, generalizo. Entonces, yo salgo por la calle y veo un gato negro. Camino una cuadra más y veo otro gato negro. Y entonces cojo y digo, ¡oh! Todos los gatos son negros. Estoy concluyendo por un ejemplo que no me da información suficiente para llegar a esa conclusión. Si ustedes dan cuenta, el hecho de que yo vea 2 gatos en el mundo no significa que todos los gatos sean negros, ¿sí ves? ¿Quién quita que más adelante hubiese uno blanco? Pero yo vi 2 negros y entonces dije, no, entonces todos son negros. Entonces es algo subjetivo, ¿sí ven? La información no estaba ahí, estaba pues untadita, pero no tenía suficiente información para llegar a esa conclusión. Entonces, un ejemplo. Mira, acá está el mismo ejemplo, pero con los cuervos. He observado al cuervo número 1 y era negro. Luego, el cuervo número 2 también es negro. Y hay un cuervo número 3 que también es negro. Por lo tanto, yo concluyo que todos los cuervos son negros. El razonamiento deductivo e inductivo no me significa que llegue a la verdad o a la mentira. Es decir, todo depende de la información. Si yo tengo información falsa, pues voy a llegar a una conclusión falsa. Pero si yo tengo premisas verdaderas, puedo llegar a conclusiones verdaderas. Con el razonamiento inductivo, generalmente es más suerte que información. Es decir, en el caso de los cuervos, listo, todos los cuervos son negros. Pero en el caso de los gatos, no. ¿Sí ves? Entonces yo puedo concluir inductivamente algo falso, aunque la información que tenga sea verdadera. ¿Listo? Este es el tema de toda la unidad número 2, niños. No se asusten. Vamos a hacer ahora la parte chévere. La parte chévere es vamos a hacer un taller. Este taller es igualitico al que tienen ustedes en su aula virtual. Y está clasificado igual, mira, ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3 y ejercicio 4. Vamos a trabajarlo según las preguntas que les dan. Acá, hijos, si ustedes pueden ya usar el micrófono, de todas maneras mis compañeros pues están como astros allá hablándoles a ustedes por el chat, pero si quieren hablar, pueden hablar. Ojo, pues moderadamente, ahorita no es que todo bla, ¿no? Preguntas puntuales, ¿listo? Vamos a hacer el primer ejercicio. Así igualitico lo tienen que hacer ustedes en su trabajo del curso. Entonces, en este caso, tengo el siguiente ejemplo. Estudiantes realizan actividades. Es lo que yo tengo que identificar. ¿Qué es lo primero que va? El cuantificador, ¿cierto? Entonces, lo que tengo que hacer es complementar el argumento, escribir la palabra que falta acá. ¿Qué palabra creen ustedes que va ahí? A ver, ese chat, ¿qué dice? ¿Cuál es la ganadora, Leonardo? Algunos. Están muy repartidos acá. No sé, algunos, otros dicen todos. No, porque lamentablemente no todos los estudiantes realizan las actividades. Ustedes son de los que sí las realizan, los felicito. Pero hay algunos estudiantes que no realizan las actividades. Entonces, lo primero que voy a hacer, miren, es complementar la palabra. Luego, ¿qué me dice? Escribe el lenguaje simbólico. Recuerden cuando vimos la presentación, espérenme que la cerré, voy a volverla a abrir. El lenguaje simbólico está compuesto de 2 partes. Una parte que es
y otra parte que sí es simbólica, ¿cierto? Entonces, en este caso era todos los gatos de X, tal que X tienen cola, o si no, existe algún estudiante de X, tal que X, tal cosa. Entonces, en este caso todo depende del cuantificador. Estos es algunos. Entonces, aquí voy a escribir, existe un estudiante X, tal que X realiza actividades. ¿Bien? Ese es el español. ¿Cómo sería ahora en el lenguaje simbólico? Lo estoy haciendo en Word para que ustedes vean cómo se hace la tarea. Vienen acá al Excel, insertar ecuación y vamos a escribir la ecuación. Entonces recuerden que el existe, el símbolo es la E mayúscula inversa. Existe un X que pertenece al universo. Me comí los paréntesis, perdón, tengo hambre. Listo, esta es la primera parte. Existe un X que pertenece al universo. O sea, existe un estudiante X. Y luego aquí tal que X realizan las actividades. Y esto es el lenguaje simbólico. Las dos partes, tanto la escritura como el símbolo. Y la clasificación. Entonces, ¿qué tipo de cuantificador es este? ¿Es universal o es particular? El chat, que está ahí el chat, particular o universal. No, ese chat se quedó quieto. Ah, ya, empezó a moverse. Particular, muy bien. ¿Afirmativo o negativo? ¿Qué dijeron? Algunos están diciendo afirmativo. Afirmativa. Ojo, esto es una afirmación, estoy asegurando que algunos estudiantes no presentan actividad. Entonces es un particular afirmativo. ¿Ven los míos? Ustedes llegan ahorita a hacer la tarea. Esto es lo que hay que hacer en el primer ejercicio. Hagamos otro, porque hay que repetir. Que es caballero repite. Ser humano tiene derechos. ¿Qué será? El cuantificador. Están diciendo todos. Todos responden, bueno, por acá le dicen ninguno. Listo. Pero Muy en su bien. mayoría todos. Todo ser humano tiene derechos. Todo ser humano, recuerden, así sea violador, así sea asesino, así sea la mamá del presidente, así sea el que sea. Todo ser humano tiene derechos. Muy bien. ¿Cómo me va a quedar en el lenguaje simbólico? Entonces, ¿cómo queda? Acá la diferencia. Invertida, sí, para todo. Ah, bueno, ojo, pero ¿cuál es la palabra para empezar? Recuerden que aquí tengo un existe y aquí tengo un todas. Hay que escribirlo primero en palabras. Espérenme, perdón. Todas las, a ver, todo ser humano X, tal que X, tiene derechos. Ahora sí el símbolo. La A invertida, quien dijo eso está muy bien. Abro paréntesis. Ay, perdón. Gordo, no te bloqueé. Ay, te bloqueó. Ya. Abro paréntesis. No, abro paréntesis. La A invertida para todo X que pertenece al universo, tal que X tiene derechos. Perfecto. ¿Y cómo lo clasifico? ¿Es universal o particular? ¿Afirmativo o negativo? Niños, chat. ¿Qué es? Universal afirmativo. Pues todos están allí. Universal afirmativo. Universal, acuérdense. Todo ser humano, sin excepción, todo el universo. Universal. Universal afirmativo. Listo. Muy bien. Ya hicimos el primer punto. Un astro, nosotros acá resolviendo este taller. Vamos ahora a resolver el segundo ejercicio.
Proposiciones categóricas. En este caso, entonces, una proposición categórica, ¿y qué tenemos que hacer? Primera parte, identifique cuantificador y cópula. Fácil. Copiémosla porque pues la ventaja del Word es que ya está todo copiado. Vamos a subrayar el cuantificador, que siempre es la primera palabra, y la cópula, que es el verbo, en este caso con la negación, ¿no? Algún S no es P. Algunos no son. Entonces el cuantificador es algunos y la cópula no son. Ahora, clasifiquémosla. ¿Qué es eso? Universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo o particular negativo. ¿Qué es? El chat. Algunos contenidos no son fáciles de comprender. ¿Qué es? Afirmativo. Particular negativo. Muy bien. Ojo. Algunos es particular y no es una negación. Este muchacho es un particular negativo. Listo. Luego me dice entonces, escribe las proposiciones faltantes. Ah, súper fácil las proposiciones faltantes, teacher. Recuerden que deben ser 4 tipos. Espérenme un momentico. Como aquí ya tengo una, pues me faltan 3, ¿cierto? ¿Cuáles me faltan? Entonces empecemos. Universal, afirmativo. Universal, negativo. Particular, afirmativo. Y la 4, particular negativo, que ya la tengo. Entonces vamos a escribir la misma expresión en forma de universal afirmativo. Acuérdense que el universal es todos, ¿no? Entonces, todos los contenidos son fáciles de comprender. Identificado, mire. Todos son. Todo ese es P. El universal negativo. Ningún contenido es fácil de comprender. Entonces, cópula, ningún es. Ningún S es P. Y el particular afirmativo, algunos contenidos son fáciles de comprender. Algún S es... Y pues el negativo ya lo teníamos arriba. ¿Sí lo ven? Super cute. Entonces, siempre acuérdense que las proposiciones categóricas son 4. 2 universales, 2 particulares. Universal afirmativo, universal negativo. Particular afirmativo, particular negativo. A mí la que me da el ejemplo, pues no la escojo porque me la da el ejemplo. Y a ella tengo que identificarle cuantificador y cópula y clasificarla. Luego de que la clasifico, entonces escribo los 3 que me hacen falta. ¿Ok? Entonces miremos otro ejemplo. Acá. Guardo. Algunos procesos de aprendizaje son difíciles de apropiar. Algunos procesos de aprendizaje son difíciles de apropiar. ¿Cuál es el cuantificador y cuál es la cópula? Escríbanme. Cuantificador y cópula. ¿Cuál es? Turun, 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 turun. Aquí dice algunos y son. Entonces, algunos, el cuantificador siempre es la primera palabra. Y son el verbo. Algunos S son P. ¿Qué tipo de proposición es esta?
Universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo o particular negativo. ¿Qué es esta muchacha? Acá está escribiendo particular afirmativo, particular afirmativo. Perfecto. Particular afirmativo. Y entonces ahora viene la otra parte. Si tengo ahí el particular afirmativo, ¿quiénes faltan? Tenaz. Entonces, ¿quién me falta? Universal afirmativo, universal negativo, pero la flojera. Y particular negativo. ¿Cierto? Porque aquí tengo el particular afirmativo. Entonces ahora escribámoslas. Espérenme, yo me lo copio. Discúlpenme ustedes la flojera, pero no aprendan eso, ¿oyeron? No aprendan mi flojera. De universal empieza es. No, mentira, escribámoslas. Todos los procesos de aprendizaje son difíciles de aprender. Todos, mi cuantificador, y son, todos son, universal afirmado. En negativo, ningún proceso de aprendizaje es difícil de aprender. Tengo cuantificador y cópula. Y el particular negativo, algunos procesos de aprendizaje son difíciles de aprender. Algunos y son. ¿Sí ven? He identificado todas las proposiciones categóricas. Perfecto. ¿Alguien tiene la mano levantada? ¿Cuál es la pregunta? Luisa Fernanda. Yuhu. Compañera, qué pena que aquí tenía, es que hay unas preguntas por acá. Ok. ¿De quién? Hay unas manitos levantadas acá. Sí. A ver, entonces que quieren allí el micrófono. Listo. Pero es que yo estoy mirando. ¿Cómo, amor? Perdón. Pero como no tienen ellos autorización, no tienen permiso. Para hablar, sí. Ellos pueden hablar, ¿no? Me dicen que no. Que no. ¡Qué vergüenza! No sabía. Espérenme a ver, los busco. La primera sería Luisa Fernanda. Luisa. Cristian y... Luisa, espérame. No es inglés. Yuri. Pero no me deja quitarle el micrófono. Ay, me siento gobernada por el más allá. Yo estoy también intentando, pero no me deja. Porque aquí, ¿qué significa astu umute? ¿Qué me traduce? Astu umute. No tengo idea qué es astu umute para ver si es acá. Por allá alguien habló. ¿Pueden hablar? ¿Alguien? Que no sea yo. Yuri dice que se puede hablar. Yuri dice que sí se puede hablar. Ya no dice. Ya no. Ay, no. Qué crueldad. Pero no tengo ni idea, no sé cómo desbloquearlos si están bloqueados. Dura ahora sí.
Ahora sí, Señor, ya. ¿ya qué? ¿Quién? ¿Qué? Me perdí. No. Luisa, Cristian, bueno, pues allí ya fue. Yuri, ¿ya puedes? Kelly, Cristian que tenía allí. Yuri tampoco. ¿No pueden? Ay, qué Bueno, pues triste. entonces escribimos allí por el chat y vuelvo a leer porque es que se Sí, corrió toda la porfa, si pregunta. tiene una pregunta específica, entonces escríbanla por el chat para poder, porque Más qué como pena, niños, no sé cómo. se corrieron las preguntas, entonces las estoy buscando desde arriba. Bueno, Ah, qué pena. dice, para volver a explicar lo del lenguaje simbólico, eh, Ay, qué pena. el lenguaje simbólico, del ejercicio de Ah, ok, arriba, el la cosa del lenguaje lenguaje. simbólico de la primera, listo. Sí, y creo que allí también hay otra persona que el lenguaje simbólico, y ya, creo que Ok, no hubo preguntas que miremos alcancé a primero leer. entonces lo del lenguaje simbólico, listo, relajados. Entonces, tenemos dos tipos de proposiciones, recuerden, las universales y las particulares, ¿listo? Las universales, siempre el cuantificador va a ser todo o ninguno, ¿listo? Y cuando voy a escribir el símbolo, primero debo a la expresión identificar la simbólica. Ustedes tienen esta expresión, todo ser humano tiene derecho. Entonces, lo primero que hago es colocar al sujeto como una variable. Entonces, para eso voy a escribir este pedazo. Todo ser humano, X, para convertirlo en una variable, tal que X, acuérdense que X es ser humano, ¿sí? Tal que X tiene derechos. Entonces, todo ser humano X, tal que X tiene derecho. Esta expresión va a estar siempre fija. Lo único que va a cambiar es el sujeto, porque si todo gato X, tal que X tiene cola. Toda fruta X, tal que X es dulce. Acuérdense, siempre va a ser igual, solo va a cambiar el sujeto y el predicado, porque es lo que varía en la oración. El cuantificador siempre va a ser igual, ¿listo? Entonces, esta es la primera parte para convertir a el sujeto en una variable. Y luego sí puedo escribir en función de esa variable. Entonces, el símbolo de la proposición universal es la A mayúscula inversa, la A patas arriba. Entonces, la A significa todo X que pertenece al universo, ¿sí ven? Todo lo que dije en esas 4 letras, todo X que pertenece al universo, tal que X tiene derechos. Entonces, aquí escribí esto con estas palabras y este sería el lenguaje simbólico. En la primera parte del lenguaje simbólico me convierte al sujeto en una variable para poder escribir esa variable simbólicamente. Entonces, todo ser humano X, tal que X tiene derechos. Para todo X que pertenece a U, donde X tiene derechos. Esto es en universal, ¿cierto? Este es afirmativo. Si hubiese sido negativo, es ningún ser humano tiene derechos. Entonces, si hubiese sido ningún, acá se escribe igual, igualitico. Eso no cambia. ¿Qué me cambia? La negación iría acá en palabras. No tiene derechos. O sea, yo niego es la acción. No tiene. El cuantificador es el que me da sentido de negativo, pero el no se coloca es a la acción, al verbo. Y acá simbólicamente, cuando X no tiene derecho, en caso de que fuese ningún, ¿no? Eso siempre va a ser igual, siempre, always and forever. Con los particulares, entonces, eso es con los universales. Y con los particulares, entonces escribes de esta manera. Existe, aquí era todo, aquí es, existe un estudiante X, tal que X realiza actividades. Entonces, acá estoy haciendo lo mismo, estoy volviendo al sujeto una variable.
para luego escribir simbólicamente que existe un X que pertenece al universo, tal que X realizan actividades. ¿Bien? Entonces, estoy ubicando X dentro del universo para que ese X realice las actividades. Entonces, si fuese negativo, algunos estudiantes no realizan actividades, acá se escribe lo mismo, solo que se aumenta la palabra no y acá el no. ¿Listo? Entonces, eso no cambia nada. Y siempre va a ser lo mismo para todos los ejemplos. O sea, siempre se va a escribir igualitico. Lo único que va a cambiar es esta palabra, porque es el sujeto de su oración, y el complemento, porque es el complemento de su oración. ¿Listo? Entonces, esa es en relación a la simbología de las expresiones. Como no hemos terminado, vamos a seguir con otro ejemplo. La E al revés significa existe. Sí, señorita, esta E al revés significa existe perfectamente. Mientras que esta E normal significa pertenece. No confundan las E. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Por ejemplo, Dayana hace la pregunta, ella tiene la duda de dónde se salen los símbolos, pero que se me fue la Dayana. Preguntaba que de dónde se sacan los símbolos, el del existe, pero pues depende allí de la construcción que se le dé Pero a para la... poderlos escribir en el Word, ¿sí? Sí. Mira, amor, claro que sí, reina linda. Mire, es más, lo voy a borrar y lo voy a volver a hacer todo por ti. Mira, tú entras, lo agrando para que puedas ver mejor mi pantalla. Mira, Dayana, acá en el Word está la opción insertar. Entonces tú le das insertar y luego te vas al otro extremo, ecuación. Y se te abre esta cosita acá. Entonces tú escribes paréntesis. Y acá, entonces tú despliegas la lista y acá aparecen, mira, existe, pertenece, aquí están los símbolos súper fáciles. Existe X que pertenece a U, cierro paréntesis, abro paréntesis, donde X realiza actividades. Pues las palabras normales las escribes normal con el teclado, ¿no? Los símbolos especiales los sacas de acá en este despliegue. ¿Listo? Esa era la pregunta. Listo. Sigamos, hijos. Ahora, ya hicimos el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Supremamente fáciles. Ya, mejor dicho, ya vamos a acabar el taller. Ahora vamos a hacer el ejercicio 3. Para el ejercicio 3, vamos a hacer una clasificación entre dos proposiciones categóricas. En este caso, mi enunciado me debe dar dos proposiciones. ¿Cuáles? Pues las que me tocaron según mi letra. Entonces yo tengo aquí un ejemplo. Estas dos proposiciones P y Q. Todos los estudiantes de la UNAD son autónomos. Y la otra, algunos estudiantes de la UNAD no son autónomos. Dos proposiciones. Voy a clasificarlas, o sea, voy a colocarlas acá, tal como siempre sabemos hacerlo nosotros. Entonces, a P, ¿quién es el cuantificador en P? Todos. El sujeto, los estudiantes. La cópula. Bueno, acá los estudiantes de la UNAD, ¿no? Que no son cualquier chulos, son la UNAD. Los estudiantes de la cópula son, acuerden que la cópula es el verbo, ¿no? El verbo, no sustantivo. Ajá. Autónomos es el complemento o el predicado. Entonces estoy simplemente cogiendo mi expresión, mi proposición y escribiéndola bonito. ¿Ok? Ahora, la otra, Q. Cuantificador. Algunos estudiantes de la UNAD no son autónomos. Entonces, algunos estudiantes de la UNAD no son autónomos. Entonces, ya tengo mis dos proposiciones estructuradas, o sea, las desbaraté identificando cada parte. Ahora voy a identificarlas como son. Acuérdense cuál era la presentación. La busco. Acá.
Entonces, tipo de proposición categórica. Vamos a escribir acá. Tipo de proposición categórica. La primera. Perdón, aquí es predicado. Para que me quede. S, P. Pero es cuando lo digo, todo S es P. Jaja. Algún S no es P. Ay, qué chévere, soy una nerda. Verá. Me quedó bonita. Eso es una trampa para guiarme porque después digo las palabras que no son. Entonces, en la primera, que es mi amiga P, ella es todo S es P. Y Q es, acuérdense que tiene que ser en minúscula. Y Q es algunos S no es P. Algún S no es P. Todo era A, E, I, O. Entonces, acuérdense, la A, todo S es P. Esta muchachonga es una A. Y luego algún S no es P. Algún S no son P. La O de esta muchachonga es un O. Entonces, ahora sí, ya una vez que las identifiqué, puedo venir y ubicarlas acá en mi bichito. Yo como soy toda bacancita, les voy a decir hasta cómo hacerlo. Vamos a ponerle una bolita a la A, vamos a ponerle una bolita a la O y la vamos a unir por una linecita. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a ir a insertar. Forma, perdón, no la veía. Y voy a escoger un circulito. Y voy a hacer aquí la bolita. Como me tapó la bola berraca. Entonces despliego acá arriba y la pongo transparente. Y le digo sin relleno. Y ya la hice. Ustedes le pueden cambiar el color, pueden gomelear todo lo que quieran, miren. La A. Luego voy a la O. La O está aquí al otro lado. Ya como yo soy floja, entonces yo hago control V, control C y la arrastro. Identifique la A y la O. Y ahora voy a hacer una línea que una la A con la O. Entonces voy a insertar otra vez forma y escojo la lineecita y me vengo desde acá hasta acá. Uy, lo más derecho que puedan y le doy a la línea que se agorde para que se vea. ¡Tarán! Lo hice. Entonces, ¿cómo se clasifican? Entonces, la palabra que está es contradictoria, ¿sí ven? Entonces, su clasificación contradictorias, mírenla, contradictorias. ¡Tarán! Y lo hicimos. Entonces, esto que siempre nos estoy molestando con que hacerlo, con que se tiene que identificar cada una de las partes del cosito, ¿cierto? Que debe tener cuantificador, sujeto, verbo y complemento. Ahorita es cópula y predicado, que no parezca clase de español, pero pues lo mismo. Cuando lo van a clasificar, entonces un cuantificador S, cópula P. Todo S es P. Algún S no es P. O puse poner todo S son P, pues suena feo, ¿cierto? Por eso es el verbo ser o estar. Es o son. Y ya, aquí es ya una vez identificado, esta trampa, pues eso no se aprende, ¿cierto? Eso uno simplemente lo descarga de internet, o le toma un pantallazo, o le pide a la profe que se lo preste, y ustedes lo tienen ya, y entonces, todo eso es P, es la A. Algunos S no son P, es la O. Entonces así saben qué letra es, y hacen las bolitas, y listo. ¿Vamos hasta ahí? Cuando me asusto, el chat tiene 5.
Listo, perfecto. Yo les paso la copia, frescos. Ahora, como esto es fácil, vamos a dedicarnos ahora un poquito a la parte difícil. El ejercicio 4, ese es el más complejo que tiene acá el taller y porque pues a veces es difícil identificar si somos deductivos o inductivos. ¿Listo? Para el ejercicio 4, a cada uno de ustedes se les ha asignado una letra. Miren, me copié textualmente un taller viejo. Entonces vamos a hacer primero la letra A. ¿Qué me dice el taller? Para el argumento dado, identifique las premisas, identifique la conclusión y diga el tipo de razonamiento. Entonces yo les voy a dar la trampa. Ustedes leen el argumento. Vamos a leerlo. Esta semana, Darío realiza su trabajo del curso de pensamiento lógico y aprobó la actividad. Carlos también realizó su trabajo y aprobó la actividad. Sandra analiza que si realiza sus trabajos en las fechas establecidas, aprobará sus cursos de forma adecuada. Ahí en ese argumento hay tres cosas, dos premisas y una conclusión. Siempre, hijos míos, siempre, always and forever, del inicio al primer punto es la primera premisa. Del punto hasta el siguiente punto es la segunda premisa. Y lo último es la conclusión. Como la azul, no es azul, chilla mucho, amarillo. Entonces, premisa 1. Esta semana Darío realiza su trabajo del curso Pensamiento Lógico y aprobó la actividad. ¡Tarán! Ya es la una. Premisa 2. Carlos también realizó su trabajo y aprobó la actividad. Conclusión. Sandra analiza que si realiza sus trabajos en las fechas establecidas, aprobará sus cursos de forma adecuada. Esa es la conclusión. ¿Listo? Miren, es distribuir el argumento en tres partes. Premisa 1, premisa 2 y conclusión. Eso es lo primero que tenemos que hacer en el taller. Luego, una vez hemos hecho esto, entonces vamos a analizar. Dios, abre mi mente y permíteme ver qué es esa chochada. Entonces, ¿esto es razonamiento deductivo o inductivo? Esa es la siguiente pregunta. Pero ojo, ¿por qué? O sea, hay que justificar cómo me doy cuenta yo que eso es deductivo o que eso es inductivo. Eso es lo difícil. Entonces voy a analizar. ¿Qué me dice la premisa 1? Que Darío, un estudiante X, realizó su trabajo y le fue bien. ¿Listo? Entonces esto es algo singular. Una persona normal hizo su trabajo y le fue bien. Luego en la premisa 2 me dice, Carlos también hizo su trabajo y aprobó la actividad. O sea, hubo otro estudiante X, Carlitos, que también aprobó la actividad. O sea, también es algo singular. ¿Cierto? ¿Y qué me dice la conclusión? Sandra, la pobre Sandra, está desesperada por aprobar el curso. Ella analiza que si realiza el trabajo en la fecha que es, aprobará el curso de forma adecuada. ¿Cierto? Entonces ella de dos cosas singulares sacó algo general. Es decir,
ella dijo, si esos dos mechudos pasaron haciendo las tareas, entonces yo también. ¿Mm? ¿Puede ser cierto? Sí, obvio, les aseguro. Hagan sus trabajos que les va muy bien en el curso. Pero, ojo, hay que hacerlos bien, ¿cierto? Porque si no hacen los trabajos bien, pues de todas maneras le van a poner mala nota y no es suficiente. Entonces, no garantiza que ocurra eso. Y ella solamente consultó a dos mechudos. Resulta que el curso tiene 12.000 estudiantes. ¿Será de esos 12.000 estudiantes que todos los que realizaron la tarea aprobaron la actividad? Entonces, se dan cuenta que cosas muy puntuales, ella generalizó algo. Entonces, cuando de lo singular paso a lo general, estoy aplicando razonamiento inductivo. Entonces, yo induzco, suena feo, pero pues digamos que yo tengo tanta fe en que como a esos dos les fue bien, entonces a mí también me va a ir bien. Pero en realidad no tengo fundamentos generales. ¿Listo? ¿Lo vieron conmigo? Bueno, vas a poner que sí. Miremos otro. Vámonos al último, de arriba abajo, para que no nos aburramos. El argumento es, todos los docentes de la UNAD deben cumplir con un perfil profesional. Sara es docente de la UNAD. Por lo tanto, Sara cumple con el perfil requerido como docente de la institución. Es lo mismo, identificar la premisa 1, la premisa 2 y la conclusión. Entonces, ya sabemos, la premisa 1 es del inicio hasta el punto. La premisa 2, del punto al otro punto. Y la premisa 3, y la conclusión, por lo tanto, digan, es el final. ¿Qué las escribimos? Premisa 1. Espere porque no me gusta con negrita. Todos los docentes de la UNAD deben cumplir con un perfil profesional. Premisa 2. Sara es docente de la UNAD. Conclusión. Sara cumple con el perfil requerido como docente de la institución. ¿De cuál institución? Pues de la UNAD, ¿cierto? Requerido, mire. Listo. Entonces tengo la premisa, la conclusión, pero voy de para atrás como los cangrejos. La premisa 2, que está en azulito. Y la premisa 1, que está en amarillito. Identifique cada una de las partes. Ahora, díganme ustedes. Todos deben cumplir con un perfil profesional. ¿Eso es general o singular? Todos los docentes de la UNAD deben cumplir con un perfil profesional. O sea, ¿eso es algo de una persona o de todas las personas? ¿Es algo general para todos o es algo particular para algunos docentes? Entonces, ustedes me están diciendo, general, exacto. Entonces, esto viene de algo general. Ella no está estipulando, es un ya, ni creo lo que tenía mal. Mire, ay Dios, qué vergüenza. Se me olvidó escribir, general. La premisa 2. Sara es docente de la UNAD. Eso es algo singular, ¿cierto? Porque pues es Sara. Pero pues es docente de la UNAD. Estoy afirmando algo general. Ella es docente de la UNAD. La conclusión. Por lo tanto, Sara cumple con el perfil requerido como docente de la UNAD. Entonces, ustedes llegan de acá, yo puedo concluir que Sara
cumple con el perfil. ¿Por qué? Porque todos los docentes de la UNAD cumplen con ese perfil. Ahí no están diciendo que Sutanito, Perenjito, los de la SBTI, no. Todos los docentes deben hacerlo. Como Sara es docente, por lo tanto, debe cumplir con ese perfil. ¿Sí? Entonces, de lo general, estamos pasando a algo particular, a una conclusión particular. Esto es, ¿qué razonamiento? ¿Inductivo o deductivo? Bueno, les voy a ayudar. Este es deductivo. Tengo problemas de ortografía hoy. Entonces, ¿por qué es deductivo? Porque de lo general paso a la particular. ¿Por qué es inductivo? Porque de lo singular paso a lo general. ¿Bien? Entonces, es simplemente analizar las premisas y decir, acá estoy concluyendo a mi conveniencia, acá me está diciendo la información concretamente dentro del enunciado. ¿Listo? ¿Lo vieron? Esto es la parte más enredada. O sea, aquí uno en realidad tiene que analizarlo porque yo me he dado cuenta, como docente del curso de pensamiento lógico matemático, que es muy difícil saber si uno está haciendo algo con información general o con información particular. ¿Listo? Hagamos otro, porque el que es caballero lo repite. Entonces, la D. Esta está muy larga. Leámosla. Ayer Ramiro realimentó varios trabajos de la unidad 1 del curso Pensamiento Lógico Matemático. Hoy Esther calificó algunos trabajos de la unidad 1 del curso Pensamiento Lógico Matemático. En el curso Pensamiento Lógico Matemático se realimentan y califican los trabajos propuestos en las fechas establecidas. Mírenlo bien. Mírenlo fijamente hasta que arda, dijo alguien por ahí. Como siempre, premisa 1, hoy que estoy floja, voy a copiarlas. Premisa 1, del inicio al punto. Premisa 2, del punto al punto. Conclusión, pues el final, ¿cierto? Léanlo bien, ustedes lo están leyendo. Yo estoy jugando aquí a poner colorcitos y esa chochadita. Ahora sí pongo colorcitos. La premisa 1 es la que está en amarillito. La premisa 2 le toca el azulito. Y a la conclusión le pongo moradito. Esto soy yo haciendo chochadas, ¿no? Ustedes no tienen que ver eso en el curso. Pues tienen que escribir la premisa y eso, pero no tienen que ponerle colorcitos. Hijos, ¿lo leyeron? Ayer Ramiro, que me imagino que es tutor, realimentó varios trabajos de la unidad 1 del curso. Hoy Esther calificó algunos trabajos de la unidad. Como Ramiro y Esther hicieron su trabajo, entonces yo voy a suponer que todos los tutores del curso realimenta y califica los trabajos en las fechas correctas. Díganme ustedes, ¿deductivo o inductivo? ¿Paso de lo general a lo particular o de lo particular a lo general? Voy a hacer acá un resumen para que no nos confundamos. El deductivo, pasa de lo general a lo particular. Y el inductivo pasa de lo particular a lo general. ¿Listo? Entonces, ¿este qué era? Perdón, ¿qué dice ese chat? Reventó el chat diciendo cosas. Por favor. Inductivo. Inductivo. Déjenme decirles, niños, que ustedes tienen un 5 hoy en este trabajo. Están, pero flying.
ha ido muy Esto es bien un porque han razonamiento acertado. inductivo, ¿sí ven? De información de dos personas concluyen que todo aplica, ¿sí ven? De lo particular pasan a lo general. Puede que sea cierto, pero se está haciendo una inducción. ¿Listo? ¿Todos conmigo? Sí, señora, sí les comparto el archivo. Listo. Escriban ustedes las participaciones en el foro para poderles poner en el 5. Dudas, preguntas, sospechas, inquietudes, hablen ahora o callen para siempre, hijos míos. Como no pueden hablar, entonces escriban. Ay, gracias. Que Natalia, no entiendo esa parte. Uy, espere. Todo claro, todo claro. Sí, les compartimos la grabación. Gracias por su amor. ¿Dónde está Natalia? Me perdí. Yo vi a Natalia que dijo, no entiendo. Natalia, ¿qué parte no entiendes, mi reina linda? Me lo estoy mirando y se me fue. Sí, es que como que pasa todo tan rápido. Natalia, no entiendo esa parte, dice, pero Sí, espérenme. Juan David, sí. El cuadro ustedes lo tienen que poner. No se asuste, el cuadro está dentro de la guía. Miren, esa es la guía de ustedes. Ustedes bajan, 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 bajan. Llegamos al ejercicio 3. Y acá en el ejercicio 3 está el cuadrito. Mire, usted le hace aquí simplemente ahí no tiene para herramienta de imagen. Mírenla, copiar imagen y lo pegan en el Word. Eso, miren, lo agranda, lo achiquita, le pone todo lo que su merced quiera. O usted lo busca en Google, que tú sabes que Google lo sabe todo hoy en día, y también lo encuentras más bonito si quieres. O sea, relax. O si no, pues a la presentación de la teacher. ¡Ay, espérate! Y también lo copias y lo pegas y relax. Relaxémoslo. ¿Qué más? Esperen que me perdí con el chat. no, no hay más. No sé. ¿No hay más? Empecé a recordar a los Ok. compañeros que la grabación se la va a En lo enviar, están de, pidiendo allí las diapositivas, también se la va a enviar. Todo ese así material de como a apoyo. ustedes les llegó la invitación, hijos, igualmente sus tutores les van a enviar el correo, la grabación y el material para que ustedes lo tengan, ¿listo? Yo pues no soy docente de ustedes, pero pues ustedes tienen acceso a toda esta información, no se preocupen. Natalia, profe, ¿cuándo se sabe que es inductivo o deductivo aparte de los pasos? O sea, amor, no es por los pasos. O sea, generalmente el objeto del razonamiento inductivo y deductivo, la diferencia que hay es que uno viene de lo general a lo particular, o sea, la evidencia dice eso y tú puedes concluir con evidencia, y el otro es de algo singular, o sea, de algún ejemplo muy pequeñito que no abarca todo el universo, pero en el cual cuando tú concluyes, metes a todo el universo en eso. O sea, esa es la clave de los dos razonamientos. Y por eso te digo que, o sea, en la parte difícil es en leer e identificar si sí o si no es singular o general, o particular a lo general. ¿Listo? O sea, ahí sí no hay como una fórmula que yo te pueda dar para poder hacerlo. Como diría el nombre del curso, es pura lógica. Niños, si no hay más preguntas, esto es todo por hoy. Listo. La tijera, a ver si me deja. Tarea 2. No, mire, no hay asistencia. La webconferencia no tiene asistencia. Las únicas que tienen asistencia son los pileros.
Si te deja arrastrar allí al chat para cargar. No, Mira, Santiago. yo nunca sé cómo dejo Ahí la de envió. compartir. No tengo ni Ahí ya idea. la envió. ¿Qué? Ahí ya la enviaste. Uy, ¿qué quedó? Envías un archivo. Ah, ok. ¿Qué quieren ver? ¿A mí? Sí, la quieren ver, la quieren conocer. Ay, es que mi cámara no funciona. Sí, Giovanni, queda grabado. Profe, la enamoró, la verdad. Ah, no mandaron la foto. Mi computador no tiene cámara, lo siento. Ya todos quieren con Victoria. Sí, mejor dicho. Bueno, niños, eso es todo. Vamos a detener la grabación. Espérenme porque... Ay, por fin supe cómo era. Listo. Cerramos grabación.